por otro lado, aquí este consumo pues ha impactado varias cosas, por ejemplo, servicios de comida, servicios de limpieza, servicios de guarderías infantiles, accesos a aparatos electrodomésticos de entretenimiento, viajes, etc. Pues, no toda la gente tiene acceso igual a todas esas cosas, pero de alguna manera es algo que empieza a penetrar. Y por otro lado, pues hay una democratización que abarca diversas esferas de lo social. Normalmente hablamos de democracia y pensamos nada más en la esfera política, es decir, que México se ha ido democratizando poco a poco, que cada vez es más cierto que podemos elegir a nuestros gobernantes, todavía hay por ahí algunos prietitos en el arroz, pero bueno. Sin embargo, esa democratización es una democratización que abarca diversas esferas de la vida social, tiene que ver con la democratización dentro de la familia, tiene que ver con la democratización en las relaciones de género, a pesar de que todavía existen y persisten inequidades de género muy importantes, es evidente que ha habido un cambio también radical en ese sentido. Ustedes recordarán cuando muchos de nosotros éramos jóvenes, las relaciones que había entre hombres y mujeres pues eran muy distintas a las que se establecen hoy en día. Entonces, algunos lamentan que se hayan dado esos cambios, pero bueno, más allá de la ideología individual, hay realmente mucho mayor. De hecho, todavía gran parte de los cambios familiares que voy a hablar, algunos son más recientes, pero muchos vienen desde más o menos la década de los 50. Pues todavía al principio de los 50 las mujeres no tenían derecho al voto, en 1952 fue cuando las mujeres empezaron a votar. Entonces ha habido en todas estas décadas también este proceso de democratización, y adentro de la familia también, la familia se vuelve menos autoritaria, menos patriarcal, las relaciones son no necesariamente horizontales, pero tienden hacia la horizontalidad, hay menos verticalidad en la relación padres e hijos, etc. Y por otro lado también una flexibilización de conductas. La moda, que antes era muy rígida, yo me acuerdo cuando era joven que empezamos a usar el pelo largo, en la calle nos molestaban, o cuando nos vestíamos diferente se burlaban de nosotros. Hoy en día cualquiera se puede poner lo que quiera y hay una tolerancia mayor, se acabó, se está acabando ya en casi todos lados el chaperón, el control de la natalidad, había una reacción muy fuerte, el control que tenía la iglesia sobre la vida cotidiana. Hoy en día la mayoría de la gente sigue siendo afiliada a la religión, pero no necesariamente va a seguir de manera irracional o contra su voluntad las normas de la iglesia. Es decir, hay una racionalidad individual por encima del criterio o del dogma, ¿sí? Y por otro lado, el incremento de la accesibilidad a la escuela, que es evidente que ha habido una gran incorporación, sobre todo, bueno, ya desde hace unos años se habla de una cobertura universal en primaria, y por otro lado empieza a crecer cada vez más las coberturas en los otros niveles educativos. La tasa de analfabetismo ha decrecido enormemente. En 2005 en Nuevo León se estima que es más o menos de 3.1% para las mujeres y 2.4% para los hombres. Entonces hace no muchos años andábamos en el orden del 15%, entonces ha habido también un decremento importante y la escolaridad también ha subido. Por otro lado, bueno, tenemos que para el 2005 ya la población de 6 a 14 años, que abarca toda la primaria y parte secundaria, asistía a la escuela, lo mismo que el 51.3% de los que tienen entre 15 y 19 años y 20.1% de 20 a 24 años. Se ha ido incrementando todos los niveles educativos. Bueno, ahora, en términos de cambios sociodemográficos, estos son los cambios externos, digamos, primero los que hemos hablado, más de orden social. Los cambios demográficos que tienen que ver, que son impacto de estos cambios sociales de los que hemos hablado, y que están mucho más directamente relacionados con la familia. La primera es que la tasa bruta de nupcialidad, que quiere decir cuántos matrimonios por 1000 habitantes, se ha reducido casi la mitad entre 1950 y 2005, pasando de 11.2 a 6.7. ¿Qué quiere decir? La gente se casa menos. Empieza a darse un factor que ese es de los cambios más emergentes y más recientes. Por un lado, esto es producto del retardo de la nupcialidad, porque la gente antes se casaba más joven. Hoy se están casando alrededor de los, por ahí tengo el dato más, aquí está, 24.3 años las mujeres y 26.6 de los hombres. Ya es una nupcialidad relativamente tardía comparada con la que se veía hace unos años, donde las mujeres se casaban antes de los 20 y los hombres antes de los 21. Entonces ha habido una evolución importante. Entonces esta tasa que se ha reducido es en parte impacto de este
retardo en la nupcialidad, pero también en parte muy importante del hecho de que menos gente se casa. Por un lado algunos que se quedan célibes, pero sobre todo está incrementándose las uniones libres. Que antes la unión libre en México era básicamente un fenómeno que se daba sobre todo en medios populares, y ahora está empezando a emerger como fenómeno esta cuestión que se observa en los países desarrollados, en donde gentes de clases medias, de clases altas, gentes altamente escolarizadas se unen y ya no se casan. Entonces aquí vemos la evolución del número de matrimonios. Eso no son porcentajes, esos son números ni tasas, son números reales, cómo ha ido decreciendo. Y aquí estamos no desde el 50, aquí estamos desde el 99, o sea, en 10 años, del 99 al 2008, vemos cómo ha ido decreciendo el número real de matrimonios en el estado de Nuevo León. Y en términos de nupcialidad es todavía más bajo, porque si en números reales hay una disminución, en números proporcionales, en tasas por 1000, es mucho mayor la reducción, porque la población crece y los matrimonios decrecen. Perdón, ¿sí? No puedo comprender bien, la tasa por 1000 es ¿cuántos de cada 1000 se casan? ¿Ahora están casados o aumento por año? Es por año. ¿Cuántos se casan en un año por cada 1000 habitantes? ¿Sí? Entonces, como les decía, en el otro caso eran números reales. Hay, por ejemplo, aquí teníamos aproximadamente 37,000 matrimonios en el año 99. Anuales. Los que se casaron ese año. Sí. Y acá, en 2008, tenemos menos de 35,000, como 29,000 más o menos, o 28,000 y pico. Entonces ha habido un decremento real absoluto. En términos absolutos, hay menos gente que se casa en el 2008 que los que se casaron en el 99. Y en términos de tasa, que quiere decir que es una medida más refinada, porque la tasa refleja una proporción con la población total de un estado. Si la población decrece, porque a veces los datos son engañosos, de repente uno puede decir, subieron los matrimonios, pero subió mucho la población, entonces en realidad no, pueden estar decreciendo en términos porcentuales, pero estar incrementándose en números absolutos. En este caso se decrecen en los dos sentidos, tanto en números absolutos como en números proporcionales. De hecho, en números proporcionales el decremento es mucho mayor que el que había antes, ¿no? Bueno, también junto con las tasas de nupcialidad se reducen significativamente las tasas de fecundidad y natalidad, que son dos maneras de medir el mismo fenómeno. Por un lado, porque ha habido una separación entre la reproducción y la sexualidad. Antes, sobre todo en un país altamente católico, fiel a los preceptos religiosos, pues había poco control natal. Yo recuerdo las primeras investigaciones que hice, cuando le preguntamos a la gente cuántos hijos quiere tener, muchísima gente, la mayoría de la gente decía los que Dios me mande. Ya en el 89 que hicimos aquí en mi primera investigación en la facultad, que fue sobre familia y fecundidad, solo 3% de la gente nos dijo los que Dios me mande. Y hoy en día, eso no lo hemos preguntado últimamente, ni lo preguntamos en la encuesta del diagnóstico de la familia. Sin embargo, estoy seguro que son muy poquitos los que dicen eso. La gente asume el control de sus actos, ya no basados en este precepto divino, sino en términos de una racionalidad individual. Entonces, está basada en esta separación entre reproducción y sexualidad. La sexualidad no solo es para tener hijos, entonces hay este cambio valoral, y además pues están los anticonceptivos que han ido también desarrollándose con mayor sofisticación y puestos al alcance de la población, y eso ha tenido como impacto que se baje la natalidad. Y la natalidad ha bajado enormemente, porque todavía en los años 70 teníamos una natalidad de 43 nacimientos por 1000 habitantes, que era casi la misma que teníamos a principios del siglo XX. Es decir, durante toda la primera mitad y casi la mitad de la segunda mitad, es decir, desde 1900 hasta 1970, la natalidad se mantuvo casi variando entre 43, 44, 45 nacimientos por 1000 habitantes. Hubo un decremento solo en la época de la Revolución Mexicana, que tuvo un impacto, pero fuera de, igual que la mortalidad, la época de la Revolución Mexicana tiene en el caso de la mortalidad un pico alto y en el caso de la natalidad un pico bajo, pero fuera de eso se mantiene más o menos estable. ¿Y qué pasa? Que llegamos al 70, en donde la mortalidad iba bajando y la natalidad seguía igual, y entonces tuvimos lo que llamamos el boom demográfico.
¿sí? Donde México llegó a tener la tasa de crecimiento demográfico más alta del mundo, sin tener casi migración de fuera hacia adentro, ¿sí? Porque hay países como Estados Unidos que cuando miden su crecimiento demográfico es natalidad menos mortalidad más migración. En el caso de México la migración era mínima, la mortalidad había decrecido mucho, pero la natalidad seguía igual, y entonces tuvimos una explosión demográfica que nos colocaba como el país que crecía más rápidamente en el mundo. Bueno, la fecundidad se mide en número de hijos, más que en nacimientos por 1000 habitantes, y cambió de 1970, que era de 6, pasó a 2 en 2008 en promedio. ¿Era el metropolitano? Es Nuevo León. Nuevo León. Cuando especifico aquí que dice Monterrey, es dato de Monterrey, y cuando no, normalmente es de Nuevo León. Bueno, aquí está la evolución de las tasas de natalidad. Primero un derrumbe rápido hacia 1990, y ya, porque aquí, acuérdense que en los 70 fue cuando empezó el Programa Nacional de Planificación Familiar, y entonces, ahora, yo discutí mucho, y a mí me tocó trabajar ahí en el Programa Nacional de Planificación Familiar, y discutí mucho con ellos porque ellos decían que era gracias al programa que se estaban derrumbando las tasas. Y yo siempre argumenté que no era tanto el programa, sino que era que había una coincidencia en esos años con un montón de otros cambios. Por ejemplo, fue una época en la que hubo un incremento muy importante de la escolaridad de las mujeres, y hay una relación muy estrecha entre mayor escolaridad y menor número de hijos. Por otro lado, también se estaba ya incrementando la proporción de mujeres que trabajan, que también hay una relación. Era la época de enorme urbanización, la gente dejaba el campo para venirse a las ciudades. Había toda una serie de factores asociados con este cambio demográfico. Y quizá, bueno, un factor adicional fue el hecho de que todas estas campañas que se hicieron de métodos anticonceptivos y de planeación familiar. El hecho es que, bueno, aquí ya se empieza poco a poco a estabilizar, pero sigue bajando, continúa el descenso. Ahorita estamos alrededor de 2 hijos por mujer. Cuando hablamos de hijos por mujer, estamos hablando de hijos por mujer, independientemente de que esté casada, soltera o no. Y normalmente las tasas toman a partir de 12 años, entre 12 y 49 años, que es lo que se considera como vida reproductiva. Algunos la manejan entre 14 y 45, pero bueno, normalmente la tradición era de 12 a 49 años. Entonces, si nosotros tomamos ya mujeres que realmente tuvieron vida reproductiva, en realidad es más de 2 hijos por mujer, es un poquito más alto. Pero bueno, las tasas a nivel internacional se manejan así, todas las mujeres independientemente de su estado conyugal. Por otro lado, es evidente la reducción de las tasas de mortalidad. Sí, pasó de 11.7 decesos por vida de habitantes en 1950 a 4.1 en 2000. Aquí lo más significativo ha sido el descenso de las tasas de mortalidad infantil, que todavía son relativamente altas si las comparamos con los países desarrollados, pero que ya no impactan tanto y que hacen que este dato es más bajo en México que en Francia o que en países desarrollados. Ahora, no porque estemos mejor, sino porque recordemos que como habíamos tenido una natalidad muy alta, nuestra pirámide de población tenía una base muy ancha, quiere decir que había muchos niños, ¿sí? Y la mortalidad infantil se da muy fuerte en los primeros años, sobre todo el primer año de vida, pero ya después no tanto. Los países europeos, por ejemplo, que están envejecidos, tienen una pirámide de población con la parte superior muy ancha, entonces tienen mucha población envejecida. Por eso es que sus tasas de natalidad son relativamente más altas, porque tienen mucha población vieja. Entonces aquí vemos, de hecho en México empezamos a observar eso. Si ustedes ven aquí, bueno, este es Nuevo León, de 4.1 subimos a 4.5 en el año 2005, en los últimos 5 años, empieza a subir la curva, y ese mismo dato se observa para toda la República Mexicana. Es decir, ya llegamos a la parte más baja de nuestra tasa de mortalidad, y ahorita empieza a subir, no tanto porque empeoran las situaciones de salud, sino porque nuestra pirámide ya empieza la cúspide se empieza a abrir, empezamos a tener más población vieja. Incremento de la esperanza de vida, que en 1950 se esperaba que un recién nacido viviera 58.9 años, para el 2010 se estima que son 77.4 años en Nuevo León, ¿sí?